Les voy a dar algunos datos y ustedes me van a decir qué tienen en común. Avándaro, con Timbiriche, con Garibaldi, con Cabá, con Cachún Cachún Rarrá, con Música Futura, con Papá Soltero, con Alcanzar una Estrella, con Al Ritmo de la Noche, con Atrévete a Soñar, con el Acafest, con Susana Dicción. Y bueno, me puedo seguir así como 29 horas. ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es a su creador, a Luis de Llano. Me da tanto gusto recibirte aquí, Luis. Muchas gracias, Pita. Luis, tú eres la televisión. Bueno, bueno, creo que nací en la televisión y seguimos en la televisión, Sí, ¿no? hombre. Y a mí me da, lo que más gusto me da es venir aquí y ver que la televisión sigue, que no necesariamente tiene que ser la televisión de antes, sino una nueva televisión en donde con ideas, con creatividad y de alguna forma con ganas se hacen las cosas. Entonces, ver que tengan un estudio montado, que transmitan, que tengan contenido, que sea una alternativa, a mí me hace sentir a todo dar, porque para todos los que saludé aquí, venimos del mismo lugar. Exacto. Vivimos, convivimos, estuvimos, somos y estamos y seguiremos estando, ¿no? Y ahora que las cosas cambiaron, porque la televisión cambió, como decimos, cambió la forma de verse, la forma de hacerse y la forma de venderse. Todo el mundo dice, no, ya se acabó la televisión. Pues no se acabó, tenemos para mucho. Cambió la forma en que la transmites o de alguna forma los contenidos, porque la gente de ahora ya no tiene tanto tiempo como antes. Y porque antes vivíamos viendo 3 o 4 canales y ahora hay 180. Exacto. Entonces cambió completamente ese asunto, ¿no? Dices de dónde venimos y pues todos venimos de Televisa. Bueno, no todos, porque Paco viene, por ejemplo, de Azteca, pero casi todos los demás venimos de Televisa. La casa, ¿no? Tatuado, el logotipo de Televisa, bla, bla, bla. El tema es que en este momento la mayoría de esta gente no tiene trabajo en Televisa. Bueno, es que al cambio que viene, yo también decía, yo estuve en Televisa durante 46 años. Hice todo, jalé cables, fui camarógrafo, operador de videotape, editor, escritor, productor, haciendo grupos, todo. Y de repente pues pasan tanto tiempo y dices, bueno, ya no estoy en Televisa, entonces ¿qué soy? Fui hasta vicepresidente de programación musical cuando había programas musicales, cosa que ya no hay. Desafortunadamente programas de variedades musicales porque ya no hay patrocinios para eso. Entonces, ¿a dónde se fueron los comerciales? ¿A dónde se fueron los patrocinadores? Entonces, ahora tengo la suerte de ser presidente de mi vida Eso. y ser CEO de mi propia compañía. Y sigo produciendo por todas partes y produzco todavía en una división de Televisa que es Networks, donde hago un programa con Susana Zabaleta, hago uno de cine que se llama Golden, hago uno grupero y hago uno, aunque no lo creas, yo soy el conductor de mi propio programa. Y hago un programa que estoy haciendo de toda del archivo que tengo, de todo lo que grabé en los 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000s, que se llama Leyendas. Entonces me estoy entreteniendo mucho viendo esas cosas que hicimos con esos artistas que lo ves chavitos a todos. Difícil de hacerlo porque tuvimos que buscar los material porque, ¿te acuerdas en el temblor de 85? Se cayeron los edificios con todas las cintas, pero logramos recuperar y digitalizar muchas cintas de estas y estamos haciendo un programa muy interesante que recupera la historia musical de lo que es la empresa, porque si tú ves todos los cantantes famosos ahorita, ¿de dónde salieron? De la tele. Entonces quizás ya no tengo yo la camiseta o el tatuaje, pero tengo el DNA de la tele. Y creo que lo tienes tú también y lo tendremos, que nos mantiene muy activos en esto. Exacto. Fíjate que, bueno, primero que nada, estamos viendo la portada de tu libro. No puedo entender cómo en un pequeño libro pueda caber tu vida. Pienso que va a ser el volumen 1. Bueno, este libro originalmente era el doble de grande, pero la editorial tuvo razón, decirme, oye Luis, es que aparece a la mitad del libro, porque lo que quise es también hablar un poquito del pasado de mi familia, de los orígenes de la parte de mi parte paterna, materna, en mi padre llegando de la Guerra Civil Española y empezando la radio en México allá en los años 42, 43, 44, nazco yo, se va a Nueva York, regresa, empieza el Canal 2, mi madre empezó a ser actriz de cine, y bueno, entonces empiezo narrando la historia de mi abuelo, de mi abuela, de mi padre, de mi madre, y luego surjo yo.
que es muy valiosa, porque estamos hablando de Luis de Llano Palmer y de Rita Macedo. Entonces, también sin ellos tampoco se podrían entender muchas No, pues, cosas. yo creo que tuve la suerte de nacer en un foro. Yo creo que lo más recuerdo que mi padre me llevaba a los estudios de Televicentro, y mi madre me llevaba a los estudios Churubusco, y siempre andaba yo pululando por todas partes, soñando que quería hacer en la televisión, y afortunadamente o desafortunadamente, allá a finales de los años 50 me volví rock and rollero. Y hice mi grupo de rock y metí a mi hermana, que luego se volvió famosísima. Julisa. Y yo me fui a un colegio militar, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y después de ahí me fui a la Universidad de Houston a estudiar la carrera de comunicaciones. Y en mis veranos trabajaba yo en diferentes canales de todo. También empecé ahí jalando cables, siendo operador de videotape, siendo director switcher de un canal. Y llegué a México en el año 69 con la bandera de que iba a cambiar la tele. ¿Y qué crees? Que sí cambian muchas cosas, ¿no? Entonces, desde los años 59, 69, perdón, a los 70, pues viene un cambio en México social muy importante. Venimos de los conflictos de 68, todavía en 70, 71 hubo un conflicto fuerte. Me toca hacer, pues aquí empieza a ver que si el Festival de Avándaro, que si programas especiales con esto, con aquello, y luego me voy con mi padre a TIM, ahí conozco a Ricardo Rocha, trabajamos ahí mucho tiempo. Que es nuestro jefe y director general. Y con Ricardo pues hacía un programa que se llama Para Gente Grande, y era un programa súper así, muy bien armado. Y yo empecé a desarrollar proyectos y conceptos de todos los programas musicales que se hacían, de todos los que venían de fuera, de España, de Sudamérica, de aquí y de allá, cuando México era el trampolín de lanzamiento para todos los artistas que venían de fuera. Decían que si las hacías en México, las hacías en todo el mundo. Y después empecé a evolucionar a desarrollo de artistas como grupos, que fue muy divertido. Y después empecé a hacer programas de comedia como Cachún o Papá Soltero o La Edad de Oro. Y luego ya por ahí, por los años 90, me dice que haga una telenovela. Y dije, no, yo no voy a hacer telenovela, odio las telenovelas. Pues hice una telenovela y di un guamazo con Alcanzar una Estrella, que tanto hice la segunda parte como hasta la película. Y hice como 11 o 12 novelas musicales que de alguna forma estaban de moda en esos momentos donde se podía hacer eso. Y luego me dediqué también a hacer los festivales grandes de Acapulco, entregas de premios, Nuestra Belleza, bueno, programas de todo tipo. O sea, no me dediqué a una sola cosa. Oye, Luis, pero siempre cuando tú siempre has sido innovador, punto. O sea, la televisión era de una forma y llegaste tú y ¡pum! Se empezó a hacer de otra, ¿no? La música era de una forma y llegaste tú y ¡pum! La empezaste a hacer de otra. ¿Te dejaron fácilmente? O sea, ¿te dijeron, sí, órale, hazlo? ¿O había reticencia? Había como siempre la reticencia de cuando estás, dicen que cuando estás muy adelantado a tu época, nadie te pela, creen que estás loco, creen que de alguna forma lo que estás haciendo puede funcionar o no, siempre estás en esa duda. Y pues después cuando ya pasan los años resulta que esa idea es buena, te dicen, no, ya estás pasado de moda. Pero creo que tuve la suerte de que hice un equipo y que soy lo que soy gracias a esa gente que me encontré en el camino, entre artistas, técnicos, productores, escritores, y creo que ellos me inventaron a mí más que otra cosa. Oye, ¿no? ¿sabes? Pensando, por ejemplo, en Videocosmos. O sea, Videocosmos en su momento era así como, ¿qué es eso? Está bien loco. O sea, estabas, pero 20 años adelantado. Es que llegué a la conclusión un día de que para qué me pasaba inventando un programa 2 semanas o 3 y luego preproduciéndolo, luego armándolo, luego grabándolo, luego editándolo, y duraba 4 horas al aire, Ajá. los sábados y los domingos, 4 horas. Y entonces dije, si el nivel promedio de un programa de televisión es de 1 hora y lo que más retiene la gente son 7.5 minutos, porque no hago un programa que nada dure más de 7 ni menos de 1. Entonces hicimos un programa que eran secciones y era como una especie de Discovery Channel o History Channel, en el que teníamos 40 secciones, 20 conductores, diferentes productores. Yo moría por entrar ahí contigo, ¿eh? O sea, era así como de quién me puede ayudar para hacer un casting con Luis de Llano para Videocosmos. Me decía, no, hombre, es dificilísimo. No, hombre, te juro que al contrario, yo creo que se salieron muchos conductores, nacieron en Videocosmos. Nacieron ahí. La hermana de Gloria Calzada, Gaby Calzada, bueno, hasta actores famosos. Ahí como estaba Adame, Rosita Salazar. Rosita Salazar era también, bueno, es que era un momento en que la televisión era de trinchera y hacíamos cosas, o sea, había una competencia interna en la empresa, no contra otro canal. Quizás después cuando surge Canal 13 y empiezan a hacer otra cosa, empieza la
programación espejo y esas cosas. Pero no sé lo divertido que era estar con cosas rupestres. O sea, la tecnología, nosotros cambiamos la tele porque iluminábamos las cosas de otra forma. Las switchábamos o dirigíamos de otra forma. Hacíamos escenografías diferentes a las otras. ¿Pero eso es porque tú traías la onda o porque habías visto mucha otra tele de otras partes del mundo? Pues había visto tele de otras partes del mundo y yo siempre me daba mucha envidia, ¿no? Que iba yo a una entrega de premios de los American Music Awards y programas de presupuestos de 4 o 5 millones de dólares y aquí teníamos 20 pesos para hacer las cosas, pero con la imaginación y con todo no existían estas luces, no existían los LEDs, no existían de alguna forma estas cosas de iluminar con luz fría, las cámaras pues tenías que de verdad ajustarlas de formas diferentes, pero la creatividad de hacerlo y del contenido, mi papá me decía siempre, hijo, olvídate de la luz y olvídate de eso, la historia, el contenido es lo que cuenta, es donde jalas las cosas. Y si innovamos, hicimos mucha escuela y muchos técnicos y muchos productores empezaron conmigo y ahora son pues, ejecutivos de altas empresas o productores importantes. Pero eso es padre, pero llega un momento que dices, oye, ¿qué voy a hacer ahora, no? Ya hice todo. Pues no, al final de cuentas no hice lo que tenía que hacer. Te faltan 1000 cosas por hacer. Más, sí. Si nos permites, vamos a hacer una pequeña pausa, 3 minutitos, estamos de regreso con Luis de Llano, y además su nuevo libro, bueno, su libro, Expedientes Pop. Regresamos. Estoy muy contenta en este espacio consentido porque está uno de nuestros consentidos de la televisión, el señor televisión, Luis de Llano Macedo, presentándonos su libro, Expedientes Pop, en donde... Pero has de tocar de pasadita todos los temas. Es que Luis... Bueno, es que mucha gente esperaba que yo sacara un libro más frívolo, hablando de los grandes escándalos. Y la verdad es que dije, no, yo creo que soy testigo de muchas cosas que pasaron, pero alguien tiene que contar un poco la historia de la televisión, de cómo empezó. Y me clavé mucho en mi padre, que yo llegaba a desayunar con él y le ponía una grabadora, luego ya fue celular, y él me platicaba cómo empezó todo, ¿no? Cómo él llegó de Nueva York y tenía un estudio, el estudio donde tenía su oficina y no tenía equipo y empezaban a llegar las cámaras y empezaba a llegar la iluminación y luego no tenía técnicos, entonces salía fuera de Chapultepec 18 a reclutar gente que pasaba por ahí y decía, a ver tú, camarógrafo y tú iluminador. Y luego ya que armó sus equipos no tenía actores, que todos los actores los tenía Manolo Fábregas en el Canal 4. Entonces iba a todos los teatros donde había exiliados españoles actores y empezó a formar un grupo de actores y los volvió los que hacían los teleteatros. Antes de las telenovelas, aunque ya había habido algunas, realmente el teleteatro era el que funcionaba más. Y entonces pues sí hubo una evolución de la telenovela, de la radionovela a la telenovela, pero qué interesante en ese momento donde las cámaras pues eran de torreta, ¿no? Y de repente había 2 cámaras en un estudio y el calor que había, bueno, esto es el paraíso. Los estudios de televisión de los años 60, principios de los 60, el calor era infame, porque eran unos luces así de cine, y entonces la temperatura, después la cámara se descomponía, y estaban en vivo haciendo un programa, y entonces con una cámara tronaba y con esa otra cámara tenían que hacerlo todo. Claro. Entonces pegaban con los paneles, se caía la escenografía, empezaba a llover y el techo era de aluminio, entonces no se podía oír. Entonces, imagínate la aventura que fue hacer esa televisión, ¿no? Entonces, de alguna forma, entre lo que te contó tu papá y todo lo que te ha tocado vivir, pues sí has visto claramente cómo se ha digitalizado todo. ¿Tú qué crees que vaya a pasar ahora? Dices que la televisión no va a morir, sin embargo vemos como, por ejemplo, canales de YouTube o estos blogueros están teniendo mucho éxito, tanto que algunas personas han considerado que trayéndoselos de sus blogs, de sus videoblogs a la televisión o al radio pueden funcionar. Bueno, hay muchas formas de ver esto, ¿no? La televisión, yo creo que mi padre dijo muchas veces que la televisión ya estaba muerta, que la única televisión viva es la que estaba pasando como este programa, como un partido de fútbol, o como las elecciones, o como la catástrofe, o como el noticiero, que todo lo demás era en esos tiempos o un videotape, o un CD, o un servidor. O sea, esa televisión está prearmada, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que la gente de alguna forma, muchos programas emigraron de la televisión a lo que es las redes sociales o internet, pero ahora ya está cambiando la cosa, las cosas de internet están emigrando a la televisión abierta. Si ves una serie inglesa que se llama Black Mirror, es completamente ese sentido, ¿no?
creo que el futuro, pues es que en un futuro, pues las cosas cambiarán tanto que ya las cámaras cada vez son más pequeñas, ya hay luces que te arreglan las cosas de una forma diferente, ya hay correctores de imagen que te hacen que te veas mejor, Sí, sí. hay cosas que te afinan. Que nos deberían de poner unos filtros de Instagram a nosotros también, para que nos salgan florecitas. No, que te salgan sí, como cuando te corrigen la foto de tus cuates, ¿no? Pero creo que hay hasta hay aparatitos y aplicaciones que te afinan la voz. Lo que no hay aplicaciones para el talento todavía, ¿no? Pero ya hay aplicaciones que tú puedes comprar cómo hacer tu break de producción, cómo hacer tu casting, cómo hacer de alguna forma tu ensayo, ¿no? Ya existe todo eso. Todo eso está padrísimo porque hay muchísima gente con talento y entonces, bueno, si no te contratan en una televisora, tienes el chance de tú solito con tu celular, ya hasta puedes editar en el celular. No, ya lo editas en tu casa, pero a ver, la escena es que dice, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Seguirá habiendo canales de cable? ¿Seguirá habiendo canales de Sky? ¿Seguirá habiendo canales abiertos? ¿O todo se va a volver por streaming? Entonces yo creo, digo, de una forma en que ya la tecnología hará que los estudios grandes de televisión se renten para producir uno. Dos, que los grandes networks o las grandes cadenas ya no serán cadenas de transmisión, serán todo por streaming, serán plataformas de aplicaciones. Entonces tú te meterás a una aplicación y ahí tendrás diferentes canales, como lo es ya ahorita con CNN o con diferentes gentes, que tú ya aprietas la aplicación y hay una forma de mandarlo a tu aparato. El aparato siempre va a existir. Ahora, hay gente que tiene todavía la tradición de la televisión. Tienes tu tía, tu abuelita, tus primas, que les gusta sentarse a ver su novela. Y eso no va a acabar, porque eso es algo que revolucionó a la gente por muchos años. Yo me acuerdo que cuando hablamos de la televisión, digo, mira, yo estoy muy agradecido a la televisión porque mi infancia era maravillosa la televisión, ¿no? Yo crecí con la tele. ¿Cuántos crecimos con la tele? ¿Cuántas cosas conociste por la televisión? Todo. ¿Y cuántos artistas se hicieron en la tele? Todos los famosos de ahorita empezaron en la tele. Todos los que decían, es que ese cuate nada más hace grupos desechables de plástico, son los que llenan los auditorios nacionales ahorita. Ya que estás hablando de música y habiendo sido tú el creador de Garibaldi, de Cabá, de cuántos más, y habiendo siempre estado muy metido en la música, ¿por qué desde hace mucho tiempo los programas musicales dejaron de hacerse? Pues hay muchas razones, mira. La primera fue que la música empezó a expandirse a otras plataformas. Cuando surgen los canales de MTV y surgen los canales de video, pues les es más fácil meter un videoclip que llevar a un artista a un foro. Les es más barato, no tienen que llevar los músicos, los sindicatos ya no te están encimando en esas cosas. Se acabaron los programas de variedades, se acabaron los programas patrocinados. Recuerda que antes los programas tenían apellido. Claro, Nescafé, cosas así. Y las compañías de Bacardí, de Vergel, de todos, eran las que patrocinaban los programas musicales en la noche porque no podían transmitirse antes. Porque un Raúl Velasco, por muy criticado que hayan dicho eso, era donde tú veías al artista cada fin de semana durante 5 semanas. Así es. Ahora llegan un día y hacen todo en un día y se van. Las estaciones las compañías discográficas dependían de la promoción por televisión. Entonces era una cadena entre la radio, la televisión, la necesidad de promoverse y la mercadotecnia misma, ¿no? Ahora estamos ya en niveles diferentes donde ya estamos hablando de neuromarketing. Ahora ya estamos hablando de otro tipo de cosas. De marketing emocional. No, ya lo estás todo viendo en esto, la forma en que lo estás haciendo, en que la música ya no la compras, ya la bajas. Ya la puedes comprar, cosa que pues ahora viene por la forma de que es Spotify. Pues tú te inscribes a Spotify, tienes toda la música que tú quieres. Vienes a YouTube y te metes a YouTube y tienes todos los videos que tú quieras. Bueno, tú ya, como dices, tienes tu propio canal. Mi hija de 8 años abrió su canal de YouTube. Claro. Para sus amigas. Digo, hija, ¿de dónde? Es que yo soy dueña de Netflix, me dijo. ¿Cómo? Lo tengo cuando quiero, las veces que quiera y a la hora que quiero. Ya tengo una app, así dijo, que me graba lo que me gusta. Entonces, cambió que este juguetito, que es para muchos, pues, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. No todo el mundo tiene acceso lo tendrán eventualmente. Pero todavía hay mucha gente, la gran mayoría, si vamos a comparar la pirámide de gente, no tienen eso. Entonces, si la televisión sigue siendo
para muchos gratuita. Claro. Como decía mi papá. Como nosotros que estamos en televisión abierta, 21.2, ¿no? Y sí, y decía mi papá que la televisión era el alimento de la miseria. ¿Cómo dices eso tan feo? Dice, no, es la verdad, es gratis. Y la gente llega y la tiene, no tiene que pagar por tenerla. Cierto. Pero a la falta de patrocinadores que están yendo a otros destinos, la televisión empieza a cambiar. Entonces ya no hay programas musicales, ya no hay programas de comedia, ya todo se volvió series, y series son más caras. ¿Por qué? Porque tienen pero tienen otra tecnología, tienen otro lenguaje cinematográfico, tecnología cinematográfica, pero son carísimas. Claro. Entonces Oye, ahora... Luis, te quiero preguntar algo. Tú, que eres tan musical, rockero, porque siempre has sido una persona que has impulsado el rock desde el día 1 hasta hoy, ¿crees que eso es como tu alimento de juventud? O sea, desde que te recuerdo, siempre ha sido el mismo. Tal vez tienes más canas, pero el mismo prendido, el mismo ya no tengo alivianado. pelo. No, yo creo que yo todo lo he hecho con música en mi vida, ¿no? Yo no hago un proyecto si no tengo el tema de entrada o el fondo musical de las cosas, porque para mí la música es como el soundtrack de mi vida en muchas cosas, ¿no? Si es mi libro, empiezo hablando de que cuando escribí el libro, pues para hacerlo, aparte de tener todas las ideas en una mesa, todos los videos y discos y cosas, pues me refiero a la música de los Stones, y me meto música de los Beatles, y me pongo creativo una noche a empezar el libro escuchando la música. Y creo que la música es la que me motiva siempre a todo, porque siempre fui muy mal lector de poesía, pero un gran admirador de las letras de las canciones. A ver, ¿qué relación hay entre la poesía y las letras de las canciones? Casi todas las letras de canciones son poéticas. Ahora, Es la forma en la que te entró. La forma en que entra. Ahora, ¿qué pasa? Que en la época de rock and roll, yo digo que el rock and roll le cantaba al amor. Y a la hora del rock, en la vida del rock, el rock le canta a la vida. Entonces cambió todo ese rol de cosas de Oye, ese pero tipo. ¿a poco no? Ve todos los rockeros, o casi todos, pero en serio, ve los Rolling Stones. O sea, la piel es, de verdad, es un pergamino. Pero ellos, o sea, ve a Pues es Mick que Jagger, no para, es joven. No la dejas de sentir porque fue la que... Creo que nosotros fuimos muy afortunados desde los años 60, fíjate, cuando llegó el rock and roll a México, y luego el cambio en los 70, cuando llegó la invasión de los del norte y cuando empezamos a cambiar. Y la música siempre ha estado con nosotros. Yo me pregunto una cosa, ahora que estamos ya terminando casi, es que, ¿qué van a cantar los niños dentro de 10 años si ya no hay grupos para ellos? ¿Qué van a cantar? O sea, ¿van a seguir haciendo siempre copias de Disney? No, van a oír lo que oigamos todos. Yo creo Pues que sí. va a haber un momento en el que va a ser estándar y todos vamos a oír lo mismo, ¿no? Pero el niño tenía una forma especial de interpretarlo, ¿no? Y de asumirlo. Oye, Luis, deberías de regresar para echarnos otra buena Pues plática. tú me avisas si seguimos. No, es que de verdad, con este hombre nunca terminaríamos de platicar y de aprender y de crear. Luis de Llano Macedo. Muchas gracias, Tita, de Y su veras. libro, Expedientes Pop.